Lo que había hecho yo era en el page, en la página, creo que teníamos el que funcionaba bien. Vamos a probarlo. Correcto. El que funcionaba bien, pero que necesitaba un poquito más de cariño, sobre todo en esta variante. Y lo que había empezado a montar, y lo había roto, era este. Estaba un poco mejor, pero un poco roto. Vale. Creo que voy a empezar otra vez para prepararlo bien. Esto quiere decir que esto lo elimino. No, perdón, tengo que coger esta y decirle que sea la home. Esta va a ser page, la elimino, ahora sí. Correcto, esto ya está, vale. Y ahora sí voy a primero. Yo tenía aquí, si esta es la primary, vamos a coger el image que tenía en el fondo, que era este, vamos a ponerle un color. Solamente lo tenía aquí. En realidad no, también lo tengo aquí y está haciendo su labor, que es la de estirar este espacio y que el bloque content nunca se superponga con la imagen. Es una solución, pero a mí no me convencía porque, mirad, bueno, en este caso ocupa demasiado espacio. Voy a ver, voy a pintarlo todo de rojo para saber qué estoy tocando. Image es esta. Y esta también. Quiero ver cómo se comportan. La pinto de rojo. Vale. Lanzamos el navegador. Ok. Esto la verdad es que es bastante... Si lo vemos así, esto está funcionando. Esta también. Aquí ya hay algo que se rompe. Es decir, los contenidos de lo que es el giro están a la izquierda. Entiendo que si yo controlo un poco, si yo centro los contenidos en el giro, se va a ver bien. Y aquí vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. A ver, por el momento le voy a dejar la marca roja. Teníamos problemas aquí, ¿verdad? Sí. Teníamos problemas aquí. El contenido del giro está a la izquierda. Si lo centro, no hay nada, no hay ningún cambio ahora, pero si lo lanzo, ok, ya estaría funcionando mejor, no como quiero, pero aquí también tendríamos que toquetear cosas. Una cosa, cuando esto lo hagamos con un componente, no reutilizando un bloque prediseñado de Figma Sites, cuando lo hagamos con un componente, yo voy a hacer, si usamos 5 breakpoints, 5 variantes, cada una con el nombre de esos breakpoints. Y el control va a ser prácticamente, podría ser total. Solucionemos esta, la última que muestra la imagen. Hola, Suri Agudelo, bienvenida. ¿Es tu primera vez o hace mucho que no te pasas por aquí? Decía, esta es la que necesita cariño. Vamos a otra vez. Aquí hay como
la imagen está con un fill container, el bloque content está como fixed, con lo cual si me vengo a este content, ok, está como fixed y lo llevo a fill container. Se queda igual, pero si yo lanzo el navegador, ¿no? A ver, ¿me está faltando algo aquí? ¿Tendré que recargar? Esto es un refresh. Nunca usé Reload Preview. Me da la sensación que esto no es un fill container. Y yo creo que se lo di. Si vuelvo otra vez a el image. Perdón, esta no. Es un poco extraño esto. A ver, esto está como fill, lo pongo como fill container. Y después el image y después el content como fill container. Y los contenidos están centrados en este giro. Con lo cual, no sé si soy yo. Que aquí no me digan que esto está creciendo, pero el content no. Entonces, a ver. Content e image. Ambos como fill container. No hay ningún... A ver. Image. Fill container. No hay ningún min width ni nada aplicado. Content igual. Voy a hacer una cosa. Voy a sacar esto aquí. Ahí. Lo voy a copiar. Me lo voy a llevar al canvas. No sé qué cojones. Ok. Yo estoy viendo que los dos elementos están bien. Y algo me está pasando a mí, o yo no lo estoy haciendo bien. Esto está como fill. Repito, los contenidos están todos centrados. Voy a sacar a Glendito un momento. Solamente se va a ir de aquí. Ok. Lancemos. Hostia, estoy tocando una que no es. Ay, Juan. Estoy tocando una que no es. Claro. No pasa nada. Vamos. Tirar para atrás. Estaba toqueteando esta. Juan. Vale. Aquí. Fill container. Se agrandó el image. Ok. Y ahora sí va a funcionar. O va a funcionar un poco mejor. Lo que podría hacer aquí, en esta media query, que es en breakpoint, que es el último que tiene a Glendito, sin llegar al mobile, que es la que desaparece, puedo coger a Glendito aquí, cambiarle la posición absoluta, dejarlo más o menos por aquí, sin problema, lanzar otra vez el navegador, y aquí ya me empieza a funcionar mucho mejor. Nunca se pisan. Cojo. ¿Puedo hacer selección múltiple aquí? Sí. Le quito el color. No. Bueno, no, aquí no lo está haciendo porque voy a ponerlo directamente en... Me estoy liando con algo. Si me voy a Primary, primero me voy a Primary. Vamos a Image. Le quito el color, solamente en esta. Nada. Lo soluciono igualmente. Aquí. Le quito el color.
En esta se quitó el color y aquí igual. Esto ya va a funcionar. Ahora sí. Ahora sí. Y ya habremos hecho el primer... está bastante mejor. Está bastante mejor. A lo mejor aquí... Vamos a cambiar un poquito más la posición absoluta de este. Tiremos al Glendito un poco más a la izquierda, sin que se pise. Se superponen los elementos, pero veo que no se van a cruzar nunca con los elementos de interfaz. Esto quiere decir que si yo lanzo esto así, lo recargo por las dudas. Vale. Ahora está un poco mejor. Insisto, esto quisiera no construirlo con esta marca roja aquí. Me gustaría o tirar de columnas o de... o de dos elementos que estén dentro del contenedor giro que me permitan mantener... Es que ya lo estoy pensando y ya sé cómo hacerlo. Aquí lo que no me convence es... Yo podría coger a Glendito y en lugar de que flote de forma absoluta, de que se posicione de forma absoluta en content, como está ahora, lo quisiera hacer en este frame que se llama image, que podría ser el col 2, la columna 2. Lo que pasa es que si lo hago así, no voy a tener mucho control para que siempre esté o apoyado en el margin button de giro o que se esconda por debajo del margin button con el clip content, que aquí no está aplicado. Pero si yo hago que la columna 1 y la columna 2 estén con el fill container en el comportamiento horizontal y el fill container en el comportamiento vertical, es decir, que estén pegados a todos los márgenes de giro, yo ahí tranquilamente podría posicionar a Glendito dentro del col 2 y tema solucionado. ¿Cómo tendría que separar las cadenas de texto y el botón de los márgenes? Pues es muy fácil. A la columna 1 ponerle paddings y se solucionaría seguro. Eso lo voy a hacer cuando construyamos el componente desde cero como componente y con 5 variantes. Y ahora me callo porque esto está arreglado. Tomo un poco de té y sigo con algo más. Aquí responde Suri. Hola. Hola, hola. Hace mucho que no paso... Vale, estabas. Pero te sigo los pasos. Y Edith te saluda. Hoy somos... No sé cuántos somos porque no tengo... Voy a seleccionar la emisión en mi YouTube Live Control Panel. Vale, estamos aquí. A ver. Mañana hago directo también. Para seguir trabajando con Figma Sites. Empiezo a construir el componente giro con las 5 variantes, porque si no, hace un rato en la comunidad que tenemos, somos 9, dice Edith. Ah, yo estaba viendo 7, perdona. Pues genial. Bienvenido a los 9. Gracias, Edith. Decía, si empiezo a construir el componente con sus 5 variantes, podría yo mañana terminarlo si hiciera falta y seguir con otros bloques. Si nos vamos al archivo viejo de UXFOAM o website, aquí tenemos el componente que no va a ser exactamente el mismo, pero se parecerá mucho. Y si nos vamos a los diseños, podríamos montar, entre comillas, rápidamente esta landing.
Lo podríamos hacer con el Figma Sites. Y sería tan fácil como darle a publicar a ver cuál es el resultado. Si yo lo diré, quiero ir a las... ¿Cómo? Nunca me acuerdo el atajo de teclado para ocultar o mostrar los layouts. Creo que era el Shift G. ¿Shift G? Correcto, Shift G, vale. Tendríamos que currarnos bien el giro. Estos son los últimos diseños. El giro nos lo curraríamos bien. Después, podríamos hacer las tarjetas tranquilamente. El bloque el bloque de eventos. Por cierto, hoy estuve trabajando con... Hola, Yulimar, muy buenas, bienvenida. Dale al giro, dice Tam. Ok, le daré el giro. Qué bueno verte por aquí, Yulimar. Decía, hoy estuve trabajando en real, vamos a decir, con el diseño de un bloque que muestra eventos de la plataforma lu.ma, que seguramente conocéis. Y es bastante potente, ¿eh? Porque te ofrece toda la información que tiene configurado el evento y tú puedes pintar o diseñar esa información como quieres. La verdad es que está bastante bueno, me gustó mucho. Venga, vamos con el giro, pero bien. Es verdad que podríamos vincular en nuestro Figma Sites este archivo si lo convertimos en una librería, pero me gustaría trabajar los componentes directamente aquí, en el Figma Site. Dicho esto, voy a coger otra vez el componente, la base, lo copio, me lo traigo aquí, lo dejo por aquí. Lo que voy a traer también del otro archivo es a mi compañera, que es la que usé, también es otra chica que he generado junto a todos estos, con la iSuite de Freepik, y me lo voy a traer aquí, porque hoy vamos a trabajar el cover con, en realidad, más que traerme a ella, podría traerme, vamos a traernos estos dos, por aquello de tener dos imágenes y jugar un poquito más. Silvana y y Arturo, correcto. Joder, le pusimos hasta nombre. Vale, me los copio tal cual y me los traigo aquí. Bien, Home lo dejo por aquí. Home lo dejo por aquí. Esto no lo voy a tocar y me pongo a currar. Desde cero. Cojo las 5 instancias, simplemente por tenerlas aquí. Bueno, las 5 variantes, genero instancias, las deshago. Detach. Esto lo elimino. Vale. Ya tengo mis ingredientes. Aquí tenemos los tamaños de nuestros breakpoints. Empecemos. Lo voy a construir como estaba diciendo hace un rato. Empiezo. Frame. Le voy a poner con nuestra nomenclatura giro. Cuando digo nuestra nomenclatura es para los componentes, usamos la primera letra de mayúscula. Bien. Ahora tiene cualquier tamaño, pero no me voy a comer la cabeza. Voy a generar en su interior dos elementos que van a ser mi columna 1 y mi columna 2. Col 1, col 2. Les voy a meter un color cualquiera ahora mismo. Los llevo al interior de giro. Esto ya está funcionando y no es un auto layout. Le voy a dar propiedades de auto layout. Bien. Ahora cojo, selecciono los dos elementos de su interior. Le digo fill container en horizontal y en vertical. Y lo siguiente es cojo a giro, que ya funciona así, y le quito los paddings top y bottom. Bueno, los pongo en 0, mejor dicho, y left y right también. Y el gap, en este caso, podría así dejarlo, por ejemplo, en... Bueno, en realidad,
podría ponerle un gap horizontal en 0, pero a lo mejor ahora mismo vamos a ponerle 24 píxeles de gap. Por el momento lo dejo así. No, es que esto es... Un momento que aquí estoy haciendo cosas que no debería. Si mi breakpoint más grande es de 1536, aquí estamos tenemos uno de, por mirar, 1536, ok, estaba haciendo cualquier cosa. 24 es demasiado pequeño y le voy a poner un 32 de gap horizontal. Vale, lo dejo así. ¿Cuál va a ser nuestro diseño primary? En este caso, o nuestro breakpoint primary. Seguimos usando este. El de 1280. No estaría mal. Vale, vamos a dejar en 1280. Bien. En ese caso vuelvo a los 24 de gap. 24 dije. Sí. Bien. Esto lo voy a convertir en un componente. Ay, perdón. Shift Control K. No, Control Shift K. Joder. Control Shift K. Bien. Ahora, si cojo esto, hago una instancia y me la traigo a el breakpoint primary, según aprendimos el otro día, se pintará en los demás breakpoints. Correcto. Ahora lo que hago es, al de primary le digo que sea fill container y se ajusta al ancho de todos los breakpoints. Perfecto. Una cosa más. Esto que es un frame. Cada breakpoint es un frame, ¿no? Sí. Tengo aquí un gap, sí tengo un gap horizontal. Yo aquí ya puedo también separar mis bloques. Por lo pronto los voy a separar para tener un poquito de control y qué cojones estoy haciendo. Saber qué cojones estoy haciendo. Vale, lo hice en el 2XL y no. Lo quiero hacer en el primary para que se replique los demás. Entiendo. 56. Ok, se queda así. Ya voy toqueteando un poquito. No puedo agrandar este tamaño, por lo que veo. No importa. Vale, vamos a ver. Dije, contenidos. Yo hace un momento dije que en la columna 1 yo quiero que los textos estén no pegados a los márgenes de la columna 1. Entonces, podría ser que esto le podría dar... no tiene propiedades de auto layout. A la columna 1 le voy a dar propiedades de auto layout. Sí. Sí. Y en este caso podríamos coger los textos, todos los contenidos. Fijaros que ya lo había construido así, como col 1. Es que por algo tenía la idea. Cojo todos estos elementos, los copio, los podría dibujar desde cero, pero no quiero. Los pego dentro de col 1 aquí. Hay una cosa que no me gusta. Vamos a ponerle a col 1 y col 2 del componente un guión medio para que se lean bien los nombres. O se lean mejor dicho. Al final no probé mi té, porque está un poco ardiendo, ¿eh? A ver, aquí hay más gente. Tomás, ha llegado Tomás. Muy buenas, Tomás. Al final hoy llegué temprano yo, ¿eh? Y tú no. Vale, estáis hablando entre vosotros. Sigo. Ya se puede tomar mi té. Decía, en col 1 pego los contenidos que copié hace un momento del componente original. Vale. ¿Se rompe? Sí, pero todavía hay que darle cariño a esto. Fijaros cómo aquí estoy jugando con el componente y las instancias se están actualizando en todas. Cojo col 1, voy a meter los contenidos en el centro. Ahora sí. Centro. Los
contenidos de col 1, en lugar de estar ordenados de forma horizontal, los pondré de forma vertical, que ahora el UI de Figma Sites y creo que de Figma Design es así, ¿no? Ok. Lo llevo todo a la izquierda y aquí empiezo a jugar con paddings. Entiendo que ahora voy a poner paddings del breakpoint LG. Esto me hace pensar que si me voy a mi componente original, que es mi base, ¿qué paddings tenía? Tenía poco padding, la verdad. 24. No pasa nada. Bueno, aquí tenía 24 de padding left y padding right y arriba y abajo 98. Esto está con un número así de aquella manera. No pasa nada. Vamos a hacer lo siguiente. Esto quiere decir que yo podría jugar con los paddings, sí, pero a lo mejor, si quiero tener un poquito más de control, podría jugar poniendo una altura a cada una de las variantes. Estoy pensando en voz alta. Como diría nuestro amigo, que hace mucho que no se pasa por aquí, Aru. Col 1. Sí le voy a meter 24 píxeles de padding left, que separarán los contenidos del margin left del breakpoint. No le quiero poner ahora mismo, en este caso, un padding right. ¿Por qué? Porque aquí este col 2 simplemente va a ser para sostener a Glendito. Sí. Vamos, Juan, procede. Padding left. Dije 24 píxeles en el breakpoint de 1280, que es el primary. Ok. Todo controlado. ¿Se separa un poco? ¿Se separa un poco? Sí, se separa un poco. Empecemos haciendo lo siguiente. Vamos a darle un poquito de cariño a los contenidos, Juan. Dáselos. Teníamos un gap horizontal de 24 píxeles también. Aquí, que ahora está Tomás, hace un rato comentó en la comunidad de Discord que tenemos, que por cierto es esta, Discord, aquí en juanpol.com/Discord, todos los días estamos hablando de UX, de UI y de temas relacionados con esta industria. Y hoy, Tomás, que está aquí en el chat, comentó que en el Config de Londres de ayer hicieron o presentaron o mostraron cómo relacionar, corrígeme Tomás, los estilos de texto con los breakpoints de Figma Sites, ¿verdad? Por aquello de que los tamaños se adecúen a los distintos tamaños de pantalla. Me parece, según te leí. Venga, quito esto y sigo trabajando. Dije, por el momento el gap horizontal es de 24 píxeles también. Los textos, aquí estábamos tirando de estilos del UX Form o website y los voy a deshacer. Voy a coger todo esto, le quito las variables que teníamos, lo dejo igual pero sin variables por el momento. Lo mismo hago aquí. En el text, en el label del botón. Y esto es un componente. Es una instancia de componente. La voy a deshacer. La voy a deshacer por ahora. Tengo variables que también voy a quitar. Ahí era 14. 14, ¿no? Sí. El rounded, el 8 del gap también, bueno, se quedó limpio. Ahí también hay colores que tampoco quiero mantener ahora mismo. Y aquí el botón tenía un primary 500 de UX Generator, el neutral sin 25. Todo esto también le quito las variables, 12 de tamaño, line height 20 y net spacing 1. Te quedas así, amigo. Ok. Bien. Sé que es un poco repetitivo, pero
lo quiero hacer de la mejor... Bueno, el otro día leyendo la documentación de Figma Sites, cuando ellos te explican cómo generar bloques para tu Figma Site, hablan de hacerlo así. Tú te generas un componente y creas las variantes para que se adapten a tus breakpoints. Lo que hicimos, repito, con este componente que ahora está funcionando, lo voy a poner para las personas que no lo han visto todavía. Esto es un componente prediseñado de Figma Sites, perdón, un bloque prediseñado de Figma Sites que no es un componente, al cual le hicimos cambios para construirlo con nuestro diseño, nada más. Esto es un poco distinto. Venga. Tengo una etiqueta roja de alguien, de Tomás. Exactamente. Seguramente me está respondiendo a lo de los textos, lo de los estilos de texto. Dentro de la vista de un estilo de texto, te aparecen opciones separadas para los breakpoints. Tú me estás diciendo que, según te estoy leyendo a ti, bueno, me estás comentando más. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo, dice otra cosa, Tomás. Ahora entiendo por qué Framer oculta las variantes de los componentes si al hacerle doble clic. En Figma Sites quedará un... A ver, ahora entiendo por qué Framer oculta las variantes de los componentes al hacerle doble clic. En Figma Sites quedará un cementerio de componentes y variantes por todos lados. Sí, pero entiendo que ese cementerio de elementos quedará si usamos los bloques prediseñados de ellos. Porque entiendo que si lo hacemos como aquí, con nuestros componentes y nuestras variantes, no va a haber elementos ocultos. Entiendo que no. Bueno, quiero creer. Porque si yo bueno, lo podemos probar ahora en un momento, cuando hagamos la primera variante. Podemos mostrar en una... Quedarán todos los componentes en el canvas. Sí, claro, aquí. Creo que ya te estoy entendiendo lo que tú estás diciendo. Decías que... Yo estaba pensando que tú decías que iban a quedar en el código de la web, de la pantalla. Pero tú estás hablando de... No sé si te sigo, pero entiendo que si están en el canvas, lo que se va al navegador es esto y no lo demás, evidentemente. No, en el código no quedará eso, vale. Tam dice, claro, no puedes guardarlo en otra capa, ¿no? Yo busqué la forma, en realidad sí se guarda en otra capa, pero aquí es como que, aquí tienes las capas, los layers. Esto está, a ver, esto está aquí, como un layer, pero esto es un poco raro porque es otro layer. Es que es un poco... A ver, mirad, aquí tengo el bloque en componente giro dentro del canvas. Está como un layer. Está aquí. Pero si me voy... A ver esto. Es un poco loco. Si me voy y selecciono la página home, aquí se selecciona, la selecciono, se selecciona la página, se seleccionan todos los layers de la página y aquí show all layers. Y es como que oculta, claro, oculta todo lo demás. Es un poco raro. Ahora lo veo porque le di al show all layers, pero no sé. Tomás decía, sí, pero sí en el canvas, pero no hay páginas como en design para organizarlos ahí. Tam dice, ¿está todo en la misma capa o eso entiendo? Más que todo en la misma capa, todo en el mismo canvas, porque las capas son todas estas, Tam.
dices oculta el que no está seleccionado. Claro, pincho Home, selecciona todo lo de Home, pero aquí, ¿lo veis? Show all layers. Si pincho, Tomás dice, prepárate para tener todos los componentes dando vueltas por el canvas. Yo supongo que esto lo van a cambiar en algún momento. Para ordenarlo un poco, ¿no? Porque esta página es una landing page súper simple. Imaginaros si alguien quiere hacer un sitio web mucho más complejo. Bueno, continúo. Le había quitado todos los estilos. Bueno, y Tomás decía algo de estilos, pero mañana lo voy a probar. Mañana voy a probar eso. Bien, continuamos. Lo tenemos bien. Ahora voy a traer a Arturo y a, no me acuerdo cómo se llamaba, la otra chica, Silvana. Los copio y me los traigo. Vamos a quitar a Col 1, le voy a quitar el... No, por el momento le voy a dejar el color. Un poquito más claro quizás, pero se lo voy a dejar para saber qué estamos tocando. Voy a coger en Primary, que es mi meca, voy a poner el primer componente o el componente giro arriba. Aquí, a Arturo y a Silvana los voy a pegar dentro de Col 2, que también voy a ser un poco más clara. Los pego. ¿Los pegué o no? Se pegaron. Vale. Se están ocultando. Tranquilidad. Tranquilidad. Yo a giro le puedo quitar el clip content y se van a ver. ¿Me interesa que se vean las cosas? No. Fijaros que aquí tengo que controlar las constraints de Arturo y de Silvana, porque aquí se me están estirando los amigos. Cojo a Arturo primero y más que scale, bueno, scale, está cogiendo scale, pero claro, esto es Col 2, es un frame. Estoy pensando. Primero, vamos a lo siguiente. Yo voy a coger a Arturo y a Silvana. Voy a jugar con el aspect ratio de ambos. Voy a coger a ambos y les voy a cambiar el tamaño. Los voy a pegar al margin bottom. Dije que yo iba a jugar con la altura de los giros y no con el padding, ni top ni bottom, de Col 1, correcto. Y si voy a jugar, voy a hacer lo siguiente. En esta variante única por el momento, voy a mostrarlos así, más o menos. Aquí están bien, pero aquí están un poco locos. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo una... Esto tiene una constraint más rara que... Está, ojito, están flotando de forma absoluta. Sí, los quiero flotando de forma absoluta, pero les quiero que esté abajo y en el centro. Entiendo que sí. Lo mismo Arturo. Abajo y en el centro. Ya están funcionando mejor. Y eso que todavía no los tenemos muy controlados. En realidad, vamos a lo siguiente. Si lanzamos este experimento, están funcionando como queremos. Ahora, me vuelvo aquí. Ya voy a hacer la primera variante. Le voy a poner al
lo que es el property 1, le voy a poner size de nombre, ¿no? Me parece que es bastante claro. Esta la dejo en XL, perdón, en LG. Aquí hay una cosa que yo hice mal. Estábamos pensando en las variantes, perdón, en los breakpoints de Tailwind, y aquí tengo un SM, MD, aquí sería el LG, este sería el LG, este sería el XL, el de 1280, y este se queda en 2XL. Ok, esto quiere decir que la primera va a ser la 2XL. Bueno, primero, el property 1 va a ser size, como dije. La primera, 2XL. En este caso, la segunda es la XL, que es nuestro primary. Sí, y ahora, para ver si empieza a funcionar como queremos, simplemente voy a coger al col 2 de 2XL, le voy a meter otro color, que entiendo que solamente va a cambiar aquí. Ojo, está cambiando aquí y los demás. Esto ya no lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Si esto es el primary. Pero bueno, si yo lanzo este navegador, ya sé que tengo control sobre esta variante 2XL. ¿Qué quiero hacer ahora? Coger a Arturo y a Silvana, hacerlos, más cambiar el primero, cambiar la altura de este giro. A ver, vamos a ponerle una altura más o menos redonda. El a XL tiene, vamos a darle 500, vamos a darle 600. Listo, te quedas así. A la 2XL vamos a darle, como yo quiero hacer a los chicos un poco más grandes, los hago más grandes. No me importa que por ahora se corten por aquí. Entiendo que, vale. Seguramente Tomás me habrá dicho algo. No. Seguís hablando entre vosotros. Vale. Si esto tiene 600, a la 2XL le voy a poner... Le pongo 800 para ver qué cojones... Es un poquito bestia, ¿no? Es un poquito bestia. Vamos a ponerle 750. Bueno, tampoco tanto. 700. Esto quiere decir que a estos de la 2XL le voy a poner por aquí, más o menos. Los pongo ahí, a este corte, porque en realidad esta landing va a tener algún elemento más encima del giro. Y aquí haré, voy a hacerlo un poquito más grande. Me voy a animar y voy a hacer la 2XL en 730. Ok. Cojo a Arturo, cojo a Silvana, los achico un poquito y los dejo por aquí. Estoy pensando que podría yo quitarle el clip content a la variante y sacarlos por fuera si quiero, pero en realidad vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a mantener así. Aquí estoy jugando con el tamaño de las imágenes, con la posición. Vamos a ver cómo es el resultado. Vale, esto es por las constraints. Ojo, aquí hay... A ver, esto me parece muy curioso. En realidad, si yo quiero que no se rompa la composición de ellos en cada uno de los breakpoints. Esto quiere decir que si cojo estos dos, perdón, aquí no, aquí. Claro. Si quiero tener más control, en realidad lo que hago es esta variante, la dejo en 1280, por aquello de tener más control, ¿no? 1280, ok. A esta le dejo 1536 y ya puedo jugar,
diseñar con un poquito más de control. Ok. Me sigue pareciendo algo, pareciendo aquí, tiene 1536, esto también tiene 1536. Sí. ¿Y por qué se me separan los chicos estos? Claro, porque en realidad aquí le tengo que aplicar, si yo, en realidad esto no está cogiendo la altura. Este tiene 600, la XL de alto, y aquí, si le hago un reset all, reset instance, entiendo que se va a quedar igual, pero que va a cambiar la altura. Correcto. Bien, 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 bien. Lo ha hecho, lo ha hecho. También lo ha hecho los demás. También lo ha hecho las demás. Esto quiere decir que si yo lanzo otra vez el navegador, vale, aquí, evidentemente, cuando es más grande de 1536, se va agrandando esto y los chicos se van separando. Y yo quiero que no se separen. Entonces, las constraints de la versión 2XL las voy a controlar un poquito. Yo le había puesto centro y en realidad a cada uno le puse... a ver, no, aquí no, me estaba equivocando, aquí. Arturo, me lo ha cambiado esto, ¿no? Centro, bottom. Silvana, yo creo que no lo cambié, ¿eh? Vale, bottom. Esto se queda ahí. A lo mejor esto es una cosa que yo no estoy controlando, ¿eh? Yo lo voy a poner otra vez. Centro, bottom. Centro, bottom. Ok. Si lanzo. Aquí también entiendo... No, vale. Ahora sí. Ahora tengo control sobre ellos. Si yo cojo estas dos cosas... Otra vez me equivoqué. De archivo. Si cojo col 1 y col 2, en este caso... Bueno, vamos a quitarle el color de fondo. Se lo voy a ocultar el color de fondo por el momento. Aquí hay una cosa que no estoy controlando, que es la altura. No, perdón, sí lo estoy controlando. Lo que pasa es que esto es el gap horizontal del frame o del breakpoint. Correcto. Si me voy otra vez aquí y cojo a mi primary, le pongo el gap horizontal en 0, se van a pegar y entiendo que en el navegador siguen pegados. Vale, estoy controlando lo que quería. La verdad es que yo puse el padding left de 1280 en 24. Me parece que está bien. Pero ya en la de 1536, aquí tendríamos que hacer algo como lo que hicimos con Glendito, si queremos que el contenido se mantenga siempre en el centro de la pantalla. Entiendo que sí. De esa manera, estoy pensando, de esa manera a col 1 y a col 2 podríamos ponerle un max width y que se mantengan en el centro horizontal del auto layout giro. Vale. A ver, leo. Aquí tengo una etiqueta. Tomás me decía hace un rato. Y 47. Y son... Y 51. Juan, el chico tiene mal las constraints. Tiene left. Correcto. Sí, sí. Estaba leyendo algo que no tenía que leer. Veamos. Yo hablé de las col 1 y col 2 con un max width. Si yo me estoy pensando en la XL, tiene ahora mismo 628 píxeles cada columna. Me vengo a la 2XL y los contenidos del giro tienen... El giro está como con una constraint un poco rara que no entiendo por qué, pero bueno, será... no sé. Pero
y los contenidos están arriba, en top y en el centro horizontal. Esto quiere decir que si yo cojo la call 1 y la call 2 y le digo no, que sea un max width de 600, vamos a darle un poquito más grande, que sean de 640, vamos a probar. Vamos a probar. 640 píxeles. En teoría aquí ahora se van a achicar un pelín, digo yo. 640. Sí. Bien. Bien. ¿Se han deformado Arturo y Silvana o no? No. Ahora, si me voy a probar esto, bueno, aquí en los breakpoints más pequeños se van a cortar, cosa que tampoco me molestaría, a lo mejor, pero la verdad es que no sé si me molesta. Bueno, ya veremos. Pero está funcionando como digo, ¿eh? Fijaros cómo aquí lo habíamos arreglado utilizando el bloque prediseñado de Figma Sites y aquí con nuestro componente ya tenemos mucho más control. Hay una cosa que acabo de tener un flash mental. A ver qué me dice Tomás. El max width no va en la variante en vez de tenerlo en cada call. En la variante, lo puse en la variante, ¿no? Yo el max width lo puse, Tomás, en la variante 2XL. No sé si te estoy siguiendo. Pero decía, acabo de tener un flash con esto. Cuando estábamos trabajando hace meses con el diseño original, qué bueno poder mostrarlo, poder tener este control, ¿no? Y poder jugar. Esto es lo que a mí me gusta mucho ahora mismo de Figma Site, que tengo un montón de control. Puedo ir viendo cómo es el resultado. Os parecerá una tontería, pero para mí es bastante útil. Aunque no, lo dije en el newsletter que mandé hoy, aunque no publique esta URL, esta función de Figma Sites reemplaza los plugins que teníamos que usar a veces si queríamos ver cómo se comportaba nuestro diseño en responsive. Dice Tomás, la variante tiene como width 1535. Ahí le pondría max width de 1535. Por ejemplo, son 1536 creo igualmente, pero tú dices que no le ponga los max width a las columnas, sino que ponga un solo max width a la variante. ¿No, Tomás? Eso es lo que decías. Y dices, siguiendo el hilo de lo que dije hace un momento, sí, es súper útil, es mucho más fácil de previsualizar. Correcto. Correcto. Exactamente. A ver, vamos a probar lo que decía Tomás. Cojo a las dos columnas, col 1 y col 2, le remuevo, le quito el max, y ahora cojo a la variante y le pongo un max width único de 1536. Aquí. Max width 1536. ¿Ok? Y en teoría tiene que funcionar igual. Ojito, hay que cambiar el tema de la alineación. No, tengo que cambiar. Está con esto es la constraint. A ver, creo que tengo. ¿Se queda a la izquierda? No, se queda a la derecha. Vamos a recargar. Si se queda a la derecha, si yo cojo la variante, el breakpoint 2XL, vale, está a la derecha. Entonces lo centro y ahora se va a solucionar.
Sí. También sirve, Tomás. Muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Más cosas. Lo último. Y ya corto. Sí. En estas dos variantes tengo que hacer algo todavía. Las imágenes las voy a dejar... Bueno, debería añadir elementos de interfaz a los chicos. Lo haré mañana. Pero una cosa que quiero hacer y que no hice es la siguiente. Yo había trabajado con la 2XL. Si me cojo los textos de las cadenas de texto de XL, si me cojo los contenidos de texto de la 2XL y me vengo a la variante 2XL y aplico estos valores, vamos a ver. El H1 tenía 64, 72 menos 2. 64, 72 de line height menos 2, 72 dije, que se queda igual. La descripción 24, 32, 0, se queda igual. El botón era igual también, ¿no? 18, sí, el botón era igual en esto. Solamente ha cambiado el tamaño del H1. Esto quiere decir que si yo ahora lanzo otra vez este navegador, vale, está cambiando el tamaño. La descripción, no sé por qué. La descripción, evidentemente, en mi componente original, 2432, sí, está. La podríamos cambiar un pelín también, ¿no? Ya cuando juguemos con los estilos. Si a esta le ponemos 22 más 8, 30. El letter spacing lo dejamos igual. Vale, lo voy a dejar así. Esto me está gustando cada vez más. Casi una hora. Gracias por veniros aquí y no hacer la UX Talk hoy. Y mañana nos vemos otra vez en YouTube. Adiós.